que lo peculiar de nosotros es que somos muy largos, tenemos las extremidades Correcto. largas, tenemos mucha flexibilidad en las articulaciones y en los órganos. Y bueno, al final tenemos un cuerpo diferente, aparte de otras cosas mortales, como puede ser el problema del corazón, que nuestra arteria aorta se va dilatando y hay que tener revisiones hasta tener que en un momento, pues una operación para revestir la arteria. Entonces, en mi caso, lo que más me preocupaba era, ¿puedo yo con mi cuerpo, que es diferente a los demás, bailar ballet? Y ni por un lado, ni por el lado de los profesionales del ballet me podían decir nada, porque es verdad que, a ver, cuando un bailarín de ballet no entiende de síndromes, entonces era como, Claro, bueno, sigue, pero no sabemos. Y desde el lado de los médicos, la mayoría de ellos me decían que no me recomendaban esfuerzos físicos bruscos. ¿Por qué? Porque al final es una presión que le estás metiendo al corazón que ayuda a que al final la arteria se vaya dilatando más. Eso fue lo principal. Lo único que, bueno, como yo soy muy cabezón, pues yo seguí. A ver, yo era como, bueno, me gusta mucho el baile, prefiero seguir bailando y que en algún momento cuando me paren, pues ya me pararán, pero que no me quiten lo bailado, ¿no? Entonces, pues nada, seguí y es eso es verdad que, fuertísimo. exacto. Antes de irme a Madrid, hasta los 19, no tuve problemas. Bueno, tuve un par de problemas en el tema de que los médicos intentaban ponerme medicación para prevenir, porque no tenía ningún problema, pero para Claro. prevenir esa dilatación de aorta y al final la medicación que me ponían era peor que la enfermedad, porque me bajaba muchísimo las pulsaciones, yo tengo la tensión baja de hacer mucho deporte y me la ponía más baja, o sea, vivía por el suelo. Que también, Antonio, Entonces, no sé si sí, estarás de acuerdo en el sentido de que la gente que tenemos el síndrome de Marfan, a diferencia de otras enfermedades, digamos que tú te lo comunican, que lo tienes, y a la vista, como tú decías, sí que somos personas un poco que tenemos peculiaridades físicas, pero yo, por ejemplo, o sea, me siento igual. O sea, sí que me comunican que no puedo hacer deporte, pero aparte de, bueno, ya entras en, piensas, hostia, pues cuando me ahogaba, pues puede ser que veniera por el tema del síndrome, pero más allá de eso, a nivel físico de sensaciones, te sientes igual. Entonces también esto también es un poco de frustración porque dices, hostia, me siento igual, yo creo que tengo la capacidad para seguir haciendo deporte, pero realmente me comunican que no puedo hacerlo. Entonces también esto es un poco como... sí, exacto. Por ejemplo, cuando a mí me comunicaron que tengo síndrome de Marfan, lo único que sufría a veces un par de periodos que se me subieron las pulsaciones estando en reposo. Pero a Vale. ver, al final también estaba haciendo deporte, le puede pasar a cualquier persona normal. Sí, ¿Está ligado? Es que al final se denomina una enfermedad rara, entonces claro. no te dicen 100% si te está pasando por o no, o es que ya como ya tienes problemas de fábrica en el corazón, puedes tener más problemas aún. Entonces hay muchas lagunas, pero por ejemplo yo realmente lo único que sentí de que me frenaba un poco fue cuando cambié a Madrid. O sea, Vale. realmente mi entrenamiento cambió mucho y mi estilo de vida de Málaga, porque soy de Málaga y estaba en el conservatorio, a cuando voy a Madrid. Al final cambio a algo más profesional, a un programa donde estoy desde la mañana hasta la noche bailando. Estoy en una ciudad que tengo que coger un metro para llegar una hora a casa, mucho esfuerzo físico, mucho agobio. Entonces, no te sé decir si realmente fue el ballet lo que me hizo ese periodo pasarlo un poco mal, que lo que me pasaba era que tenía periodos de mareos. Vale. Era de repente, yo estaba bien, pero de repente en un momento yo dejaba de ver, yo como soy muy cabezón, yo seguía bailando, o sea, yo he estado haciendo piruetas, bailando contemporáneo, tal, y sin ver nada. Y claro, yo lo que sentía es que en ese momento es como, o que se me subía muchísimo la tensión, o que las pulsaciones iban muy rápido, y después cuando se me pasaba ese periodo, porque en ese periodo yo podía seguir tirando de mi cuerpo, pero cuando se me pasaba ese periodo era como si me hubiesen pegado una paliza, o sea, como si me hubiesen cogido entre 10 personas y me habrían pegado por todo el cuerpo y necesitaba dormir. O sea, yo lo único que necesitaba era dormir. Entonces, eso, que fue desde los 19 a los 20, hasta el COVID, Vale. hasta que tuvimos, tenía, cuando tenía mucho esfuerzo físico, tenía esos periodos. Pero, por ejemplo, incluso una vez lo pasé muy mal porque me empezaba a sentir regular, iba en el metro por la mañana a clase, a bailar, y cuando estaba subiendo las escaleras del metro empecé a notar un dolor en el pecho. Y bueno, realmente lo primero que te dicen cuando tienes el síndrome es Sí. si tienes un dolor en el pecho, llama a una ambulancia corriendo porque puede ser un aneurisma o que haya explotado la aorta
Ya, pues y no sabía tienen, esto. exacto. Entonces, claro, yo notaba un pinchazo aquí y me llevaron a urgencias. Entré por urgencias, de repente me empezaron a quitar la ropa. Yo nunca he vivido esa experiencia, claro. Chico de veintipocos años, síndrome de Marfan, dolor de pecho, lo primero que se creen es que ha explotado la aorta. Madre mía. Y entonces, pues eso. Y me tuvieron todo el día allí, pero al final el episodio de taquicardia o de lo que de lo que hubiese sido ya había pasado. Entonces yo estuve estable todo el tiempo. Entonces eso es lo único que me pasaba. Lo único que yo dije, bueno, voy a intentar cambiar hábitos. Vale. Digo, tú sabes, cuando tienes veintipoco años, estás en el mundo del ballet, estás en Madrid, pues que si no tienes ni tiempo ni para comer, o te preparas cualquier cosa, o te tomas una cerveza, o etc., ¿sabes? Entonces dije, bueno, voy a intentar cuidarme más. Entonces es verdad que esto fue a raíz de cuando estuve en COVID, que tuve mucho tiempo encerrado, pues Vale. empecé a cocinar mejor, empecé a beber más agua, empecé a hacer deporte que me ayudase al corazón, o sea, cardio, porque yo hacer ballet, obviamente haces cardio, pero tu corazón necesitas tener un corazón resistente para poder estar en el momento que quieras bailar y darle caña al corazón, que esté preparado. Claro. Entonces, es verdad que después de todo eso cogí más peso, me puse más fuerte, me sentía como que mi cuerpo era mío. Antes a Vale. veces era como sentía que mi cuerpo estaba como yo, con una cuerda tirando del cuerpo, en plan de venga Antonio, tira para adelante. Y después de ese periodo fue como me sentía enérgico. O sea, podemos decir que como Entonces, que, digamos que te hiciste responsable, ¿no? De tu vida en general, de tus hábitos y de todo el transcurso de tu día, ¿no? exacto. Entonces, ya que los médicos no te pueden decir, eh, no sé si va a ir bien o va a ir mal en ese momento, pues como, pues bueno, pues ya que nadie me puede decir, pues quién mejor que yo, que estoy en mi cuerpo para, que no estoy diciendo que haya que automedicarse ni nada, pero No, claro. Yo creo que simplemente también eso. para la gente que le viene un poco de nuevo el síndrome, que, o sea, que le comunican que tiene el síndrome de Marfan y que es deportista, no le puedo dar ningún consejo a nivel médico, pero lo que sí que puedo decirle es primero de todo que se mire la aorta, eso es lo primero de Exacto. todo, y después ya a partir de ahí, pues ya un poco lo que dices tú a nivel de sensaciones, hacer más o menos. Pero tú también, Antonio, ¿crees que relacionas un poco a partir de cuando te dicen que tienes el síndrome? Un poco el volumen de, porque a veces me decías que había días que te notabas como muy fatigado, ¿no? Sí. ¿Relacionas un poco el volumen al final de ejercicio con estas sensaciones de fatiga? O sea, cuanto más ejercicio hacías, más fatigado estabas, ¿o no tiene? Com- Es que realmente ahora que lo veo como tiempo atrás, Sí, por ejemplo, no lo he dicho, pero yo cuando empecé con ballet yo ya soy demasiado mayor. Yo el tiempo que hice antes de irme a Madrid, a ver, había hecho ballet, pero no estaba ni al 25% de lo que necesita un bailarín profesional. Entonces, en el momento que yo doy el paso de irme a Madrid, en Madrid me lo dijeron, estás aquí, quieres llegar aquí, que sepas que todo esto lo vas a hacer tú, pero tienes que trabajar muchísimo. Poder puedes, sí, porque tienes las condiciones, tienes la motivación, tienes las ganas, pero el trayecto no va a ser fácil. O sea, que a lo mejor lo que me pasó a mí también le podría pasar a una persona normal. Entonces, claro, yo ahora que miro hacia atrás, pues, a ver, obviamente a lo mejor mi corazón es más propenso a tener esos episodios, porque tenemos un problema, tenemos un síndrome, pero también considero que cuando me pasaba esto era después de un periodo de estrés. O sea, es como si yo me tiraba una semana con una variación, con algo que tenía que sacar, con mucho trabajo, porque también trabajaba a veces en una empresa. Cuando yo una semana la tiraba de mucho estrés o a lo mejor el fin de semana, viernes encima me iba con mis amigos, etc., el lunes mi cuerpo hacía ¡pum! Entonces, ¿es que yo metía demasiada carga a mi corazón? ¿O es que yo también psicológicamente me metía mucho estrés y tampoco lo soportaba eso mi cuerpo? A mí lo único que yo llegaba al médico y le decía, me ha pasado esto, y el médico me decía, es que, por un lado, primero, no te puedo dar nada ahora mismo porque estás bien ya, o sea, ya has pasado un episodio, pues hidrátate, come bien, mírate, si tienes una taquicardia más, llama al médico, o como me dejaron allí todo un día, pero me decían, me daban como que tenía que vivir con eso. claro. Sí, era como, es algo que viene de tu síndrome. Entonces, ¿puede venir el síndrome? Sí, 100%, no sé. Pero es que es a lo que, por ejemplo, tú tienes una circunstancia diferente a la mía, Sí, el síndrome tiene grados, entonces conozco a gente
que a lo mejor con 14 años ya se está operando de la espalda, porque al tener más flexibles las articulaciones, pues tienen problemas de espalda. Hay gente que tiene problemas en la vista, porque también afecta a la retina. Tenemos riesgo de desprendimiento de retina. Claro, yo sí Yo que en mi sé caso, que afecta principalmente tema aorta, ¿no? También columna sí, vertebral, tema también ocular y ¿qué más características tiene? pulmones también Pulmones puede también. afectar. Y al final, por ejemplo, mi padre, yo lo he portado de mi padre, y mi Sí, padre después de la operación del aneurisma de aorta, que es que ya tienes la entrada o sea, la conexión de la aorta con el corazón es lo que se va dilatando, ya estaba muy dilatada, vale. después de esa cirugía, él Sí, empezó a tener más problemas, o sea, tenían taquicardias y le tuvieron que hacer cateterismos, que es pues que desde una arteria llegan al corazón y llegan al punto donde tienes la arritmia y pues lo queman o hacen lo que tienen que hacer. Mi padre no sé si ha tenido después de la operación fuerte, ha tenido como 6 operaciones más, pero dicen como que puede venir de eso, pero que no puede venir. También porque ha no se empezado sabe. a tener ha empezado a tener dolores en las extremidades, que a veces hay que ponerse morfina, porque no se sabe si es por la enfermedad, porque al final tenemos problemas en las conexiones, si hay nervios, si hay de todo, que te puede afectar a eso, o no se sabe si viene directamente de la operación, de que cuando le hicieron la operación se le pilló algo. O sea, hay muchísimas lagunas, pero realmente, algo que por eso quería hacer este podcast y tú me decías, al final es yo, por ejemplo, yo tengo la imagen de mi padre, que cuando a mi padre pasó todo el proceso de operación, de detectarle el síndrome y tal, y después yo me hice las pruebas. Entonces yo vi a mi padre y yo Claro. dije, Hombre, madre mía, ¿sabes? En plan, con 16 años, en plan, lo que me toca a mí vivir, y a claro, veces te pones a replantear. ¿cómo afrontas eso con 16 años? Porque al final ves a tu padre digamos, que le comentan lo del síndrome de Marfan y tú también visualizas un poco de, hostia, este también es mi porvenir, por así decirlo, ¿no? Esto con 16 años, ¿cómo lo afrontas tú? Pues mira, yo me acuerdo, hay una frase que no se me va a olvidar, es que no sé qué canción estaba cantando, pero me acuerdo la noche de antes de que mi padre le van a operar, pues una operación fuerte, pues nada, te tienen allí en el hospital metiéndote pastilla casco porro A punta para que te pala. empieces a relajar. Y yo siempre decía, bueno, sí, y yo notaba, porque tengo 2 hermanas mayores y mi madre, y yo soy el más pequeño, yo con mi hermana me llevo 11 y 8 años, o sea, imagínate que nos llevamos tiempo. Entonces yo siempre he notado que mi madre y mis hermanas cuando yo di positivo en el gen y ellas no, era como, hostia, bueno, perdón, es como, puede que Antonio tenga que pasar por eso, y es que se lo notaba en plan del sufrimiento. Y yo era como, bueno, no pasa nada, si yo tengo que pasar por esto, pues cuando me cojan la camilla y vamos, pues vamos cantando todos para allá, si entramos, entramos, si no, salimos. Y yo desde el principio como que lo llevaba muy así. Tío, pues Entonces, por ejemplo, yo habla tiene mérito con 16 años ya tener esa mentalidad de responsabilizarte y de tener esa actitud positiva. No es fácil. exacto, no. Sí, porque al final es algo tan raro, tan no certero, o sea, es que no te dan ninguna certeza de nada, que yo muchas veces decía, yo hablaba con mi padre, obviamente, y mi padre me decía, Antonio, yo he llevado una vida, yo he fumado, mi padre ha fumado, a ver, no ha sido alcohólico, pero ha bebido sin mirar que tengo un problema en el corazón, ha trabajado de sol a la noche a todas horas, o sea, ha sido una persona que se ha reventado el cuerpo sin mirar Correcto. lo que le pasaba. Entonces mi padre siempre me lo ha dicho, me ha dicho, Antonio, tú con tus revisiones, cuidándote, al final el ballet me hace tener un corazón más resistente, me hace tener unos músculos, porque también nuestro cuerpo crea más proteína, creo que no me equivoco con eso, entonces lo que hace Claro. al final es el músculo agarrotarlo. Es como seguramente te pasará a ti que tú haces cualquier cosa y el músculo te hace pum. Y es porque creamos mucha proteína y yo en mi caso trabajo un músculo compacto, pero a la vez flexible, porque el ballet es una flexibilidad activa. Entonces, yo de pequeño incluso creían que tenía huesos de cristal, porque Hostia. una vez sí, antes de saber todo lo de mi padre, yo una vez me apoyé, me acuerdo que tipo que vas a coger unos zapatos debajo de la cama, Sí. entonces apoyé una mano en la cama y esta la apoyé así en el suelo, me resbalé y se me separó esto y esto vino aquí. Y me acuerdo de ir a mi hermana corriendo, que mi hermana es enfermera, y yo, Anabel, que
que mira lo que me ha pasado, y el dedo estaba así. Al otro lado. Y mi hermana, ¿pero te duele? Y yo, no, no me duele. Entonces, incluso consideraron que podía tener huesos de cristal porque era un chicle en ese sentido. Y al final el ballet me está dando resistencia a mi cuerpo. Entonces, me considero que puedo tener, o siento que tengo un esqueleto más sujeto, ¿sabes? Y me siento como mucho mejor. Entonces, mi padre siempre me lo ha dicho, esto es algo degenerativo, porque es una enfermedad degenerativa, que al final es como tú lo quieras llevar, ¿no? Porque si tú tienes unos pulmones con problemas y te pones a fumar, y a no hacer deporte y a comer mal y tal, pues chico, si tienes un cuerpo que va cuesta abajo sin frenos y tú encima le pones Correcto. aceite a las ruedas, pues entonces siempre he tenido como esa motivación. Y aparte, al final, cuando yo veía a mi padre así, yo decía, bueno, mis padres lo que siempre han querido es que intente buscar una vida un poco relajada, ¿no? Tipo, una vida de que si me pasa cualquier cosa el día de mañana, pues poder tener una seguridad. Y yo eso nunca lo he entendido, porque yo era como, ¿por qué buscar una seguridad en la vida cuando sé que en algún momento, no es que se me vaya a parar la vida, pero voy a tener que frenar un poco? Y yo como soy un correcaminos, es como, ¿por qué no disfrutar al máximo y valorar al máximo lo que se puede hacer y ya vendrá lo que haya que venir? Porque si viene algo y tú has hecho lo que tú has querido hacer, tú vas a ir contento a eso. Y hay que afrontar las cosas que te pasen en la vida. Correcto. Y hay que saber adaptarse, que es una palabra que yo siempre hablo, que es la palabra resiliencia, Ciencia. que es capacidad de adaptarse al medio. Entonces es como, te han dado este cuerpo, que esta arteria se dilata, que eres así, vale, quieres hacer esto, pues juega con lo que te han dado queriendo hacer esto, porque es la vida. Va bien, que no, pues adaptarnos. Que en algún momento nos para, pues yo en mi caso, pues habré tenido la satisfacción de decir que me he superado personalmente, he abierto Correcto. mi cabeza, he cambiado, he trabajado con mi físico cuando tenía limitaciones, aunque tenga también condiciones para el ballet, tenía mis limitaciones por el síndrome. También he aprendido que hay muchas veces que nosotros nos queremos curar o como protegernos de algo, porque, por ejemplo, si a ti te dicen tienes un problema en el corazón y tu corazón es propenso a que se dilate la arteria o a tener arritmias, o ¿qué va a ser mejor? ¿Un corazón que tú lo tengas todo el día en el sofá sentado o un corazón de que tú vayas a andar? Imagínate que no puedes trotar, pues andas 1 hora y media al día, o te vas a la montaña, o vas a clase de zumba con las abuelitas y das 3 pasos a la derecha y 4 a la Y al izquierda. final ¿Qué es va? importante mantenerse activo, lo que tú dices. Exacto, A mí en enero me cortaron, bueno, yo venía haciendo pádel, gimnasio, claro, pero ya un entrenamiento un poco más intensivo. Ya me cortan en enero que no puedo hacer nada hasta que a mí me tienen que hacer la cirugía de la aorta y sí que te quedas un poco como, hostia, es que yo no sé entrenar de otra manera. Yo no sé ir al gimnasio y hacer cinta o no sé jugar a pádel y quedarme en el sitio. Entonces sí que es verdad que lo que tú hablabas, el adaptarse es una aptitud muy importante y que sí que hay que aprender a desarrollar. Entonces, lo que tú exacto. dices, lo importante, ya no al final para tener un fisicazo, pero el hecho de moverte para mentalmente estar bastante despierto, es importante. Sí, sí. Exacto. Sí, es lo importante y también yo considero que yo hablo de mi ejemplo, pero por ejemplo, algo que tú me has dicho, de voy al gimnasio y tengo que cambiar mi método del gimnasio. Y pues obviamente a mí me dicen los médicos que no haga press de banca, porque al final es presión que le meto al pecho. Y después es como, wow, yo soy muy delgadito y quiero tener más pecho para estar más bonito porque tengo los pies, Sí, los claro. brazos largos, tal. Entonces, al final esa capacidad de pensar y de romperte un poco la cabeza para buscar un objetivo, pero que te ponga una piedra en el camino y buscar otros y tal, al final yo creo que es calidad de persona, que te haces, que tienes más calidad, sí, en tu persona, en tu ser, porque al final el día de mañana vas a tener otros problemas y tú has superado eso y vas a tener herramientas que no nos lo dan ni en el colegio, ni en la En universidad, ningún ni lado. en ningún sitio, herramientas para tu vida que la vas a desarrollar para a lo mejor en otro momento de tu vida. Porque yo considero que mi proceso hasta a día de hoy, porque yo ahora que estoy aquí, muchas veces, por ejemplo, el año pasado, yo empecé a ser profesional hace 1 año y medio. ¿Vale? Y entonces yo consideraba, yo llego a un momento en el que yo decía, nunca voy a ser profesional de la danza porque
en España está muy mal la danza, si no tienes contacto, si no has empezado desde cero en el sitio que tienes que empezar y pues es muy difícil desarrollarte, también el tipo de danza que yo quería, etc. Pues yo llegó un momento en el que yo dije, no, ya no se puede. Entonces, cuando yo me dan la oportunidad de venirme aquí a Bulgaria y yo empiezo a dedicarme todo, porque antes trabajaba, estudiaba, etc. Cuando yo dedico todo mi 100% en la danza y y veo que empieza a ir bien y empiezo a trabajar con coreógrafos buenos y me empiezan a decir que tengo que trabajar más por todas las condiciones que tengo, por cómo trabajo, pues claro, yo me metí una presión en mi cuerpo de decir, no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y empecé a olvidarme de disfrutar del camino, que no lo había hecho en Madrid ni en Málaga, porque era una carrera de fondo para tener que llegar a algún sitio, porque ya tenía 24 años, no había bailado nunca, etc. Y es como, me empezó a dar mucho agobio, incluso lo hablaba mucho con mi padre de, ¿y si ahora la arteria me para? Ahora que lo tengo y ahora que estoy por el camino y ahora que puedo dormir, si quiero, 10 horas para después estar 20 bailando, comer, pensar solo en eso. ¿Y si ahora la arteria me para? Pues cuando yo fui en diciembre del año pasado a hacerme la revisión, yo nunca en la vida he estado tan nervioso, nunca. Y lo hablaba con mi hermana, que es enfermera, y me intentaba tranquilizar en plan de, no tiene por, o sea, no te Claro, porque agobies, tú, disfruta. ¿cómo gestionas ese estrés de decir, estoy consiguiendo lo que siempre he querido, pero hay algo que me puede limitar y que no depende de mí? ¿Tú cómo, al final, cómo lo acabaste gestionando esto? Porque Estoy a todavía día de hoy sigue estando, claro. estoy en el proceso de saber de intentar gestionarlo. Bien, Entonces, es verdad que antes de haber llegado a ser profesional, pues, tenía como mi cabeza era como: "Quiero llegar a ser profesional", pero si no, pues trabajo en otro sitio, porque trabajaba en IKEA y en IKEA me seguía desarrollando. Estaba también estudiando por la UNED, economías, administración de empresa, que ahora lo he parado, pero siempre lo tenía ahí. Entonces era vale, como, nunca había pensado qué es lo que yo quiero ser, porque tenía muchos caminos abiertos. Entonces, ahora en el que yo digo, quiero ser bailarín profesional. Vale, después todos los cuerpos tienen un límite. Y es verdad que si no te dedicas a la danza, no entiendes que si tienes una buena carrera artística y te has desarrollado bien como profesional y como persona, después tú vas a tener muchas cosas que ofrecer y te vas a poder desarrollar dentro de la danza en otros ámbitos, como puede ser vale. profesor, director, coreógrafo, abrir una escuela, hacer oposiciones, culturalmente. O sea, yo considero que los bailarines y en general los artistas, pero sobre todo los bailarines y más clásicos, desarrollas unas capacidades que no la puedes desarrollar en otros sitios, porque al final tienes que tener una belleza y un canon de belleza que es lo que hay, ni más ni menos. Tienes que ser así, tienes que estar sano, tienes que tener una buena capacidad física, tienes que tener potencia en tu corazón para que aguante, tienes que tener flexibilidad, tienes que ser rápido de memoria, tienes que saber música, tienes que ser guapo. No digo que sea guapo, pero me refiero, tienes que ser un producto que es tan difícil que no existe ese producto, hay un momento en el que tú estás estudiando, que tú crees que vas a llegar en algún momento en algo, que vas a ser un producto como si te ponen en una cajita como la Barbie y el Ken y vas a ser perfecto, que no, ¿sabes? Entonces, ahora que he dado ese paso y estoy como un profesional y estoy viendo todo lo que he perdido de disfrute del camino, he llegado al punto de decir, vale, Antonio, tienes que trabajar, pero tienes que disfrutar, porque al final cuando tú estás bailando, llega un momento en el que la técnica ya tienes que tener un mínimo de técnica que te la van a exigir en cualquier sitio. Pero tú eres artista, lo que te va a diferenciar de los demás es tu sensibilidad, cómo transmites. Te están dando un personaje que yo antes, por ejemplo, yo me decían, tienes que bailar Corsario o Quijote o cualquier cosa de ballet, y yo intentaba ejecutar unos pasos, pero yo no tenía la madurez para poder llegar a la conclusión de qué es el personaje, qué quiero transmitir, cómo tengo que mover el brazo y la cabeza o cómo tengo que expresar mi cara. Muchas cosas que no había llegado a la conclusión antes porque no podía, que estoy ahora haciéndolo y lo sigo haciendo, pues obviamente tengo que seguir trabajando en ese camino, pero disfrutando, porque Entiendo. cuanto más disfrute, mejor voy a bailar, a mejor puerto voy a llegar, más satisfecho me voy a quedar de mi camino. Entonces, ahora mismo, yo hace un par de meses, pues yo decía, bueno, voy a hacer audiciones en otros sitios o para coger donde me den más dinero o en un país que me sienta más representado Vale. y lo que me metía era más presión.
Y era como, bueno, es que no lo entiendo, porque ahora, claro, tengo experiencia, soy alto, tengo flexibilidad, tengo fuerza, tengo muchas cosas que cuando yo mando mi currículum, difícilmente me van a decir que no. Pero después, Claro, si yo llego allí y soy una persona que estoy agobiada, la persona de enfrente me va a ver que estoy agobiado y que quiero claro, conseguir algo. Y no va así la danza. Hay tantos también, tantas incertidumbres que tú puedes ser bueno y no te pueden coger. Y eso lo he visto aquí. Hay niños que vienen a mi compañía y yo digo, claro. wow, este niño lo van a coger. Y a lo mejor no lo cogen, pero porque en ese pack de Barbie o de Ken o de tal, no es la persona que quieren mi compañía, pero no significa que no sean buenos o que no sean válidos. Entonces, eso también te hace desarrollar una capacidad para ver el mundo de que ahora mismo estamos en un mundo que lo tienes que hacer todo bien o mal, que no hay derecho al fallo. Que es como que lo apostamos todo a una cosa, o como por ejemplo con las redes sociales. Subes algo y en un segundo que subes algo, una decisión que haces en el momento, o está bien o está mal, nadie te permite el fracasar. Y Correcto. el fracasar tiene muchas cosas positivas, Son porque aprendizajes. Sí, 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 claro. exacto. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento dije: "A ver, Antonio, no te vayas ahora a agobiar a hacer audiciones y tal, metiéndote presión de tienes que llegar a un sitio, y vamos a ir a disfrutar". Y entonces, lo que me quede aquí en Bulgaria, pues lo voy a disfrutar. ¿Que me quedan 4 años? Pues 4 años que lo voy a dar todo. ¿Que me para la arteria? Pues ya veré lo que tendremos que pensar en ese momento. ¿Que no me para? Pues, pobre de mi madre que va a tener que viajar para verme por todos sitios.